Había silencio, un silencio que parecía hablar, como si el viento susurrara antiguas promesas a través de los árboles de Palestina. El sol, dorado y lento, descendía detrás de las colinas, pintando el cielo con tonos cobre, naranja y rubí. La tierra, reseca por años de guerra y opresión, respiraba polvo, pero también esperanza. Las sombras se alargaban sobre los campos agrietados, como si el tiempo mismo aguardara un momento profético. Israel estaba cansado, cansado de luchar, cansado de huir, cansado de olvidar. El pueblo había abandonado los caminos del Señor, y en su ausencia todo había perdido orden. Las sendas eran peligrosas, los viajeros los evitaban, las aldeas estaban deshabitadas, y los corazones llenos de temor. La opresión de Jabín, rey de Canaán, pesaba como una nube oscura sobre cada hogar. Los carros de hierro de Sísara retumbaban en las memorias como truenos que nunca cesaban. No había espada, no había valentía y casi no había esperanza. Pero Dios, que nunca olvida, miró a su pueblo y levantó a alguien inesperado. En una colina rodeada de palmeras, en una atmósfera de quietud casi sagrada, una mujer se sentaba bajo la sombra de un árbol, con los ojos puestos en los cielos, como quien escucha lo que otros no pueden escuchar. El viento jugaba suavemente con su vestidura color tierra, y su cabello oscuro parecía absorber la luz del atardecer. No tenía espada, no tenía trono, no tenía ejército, pero tenía algo que ningún hombre guerrero poseía, la presencia del Altísimo reposando sobre su vida. Su nombre, Débora, hija de Lapidot, profetisa, jueza de Israel, mujer de fuego espiritual, de palabra firme, de fe inquebrantable. La gente subía hasta la palmera de Débora desde todas las aldeas. Venían hombres fatigados, madres preocupadas, ancianos con el alma desgastada y jóvenes cuya fe pendía de un hilo. Venían buscando no solamente juicio, sino dirección, una luz en medio de la neblina espiritual. Y allí estaba ella. No mandaba con voz dura, sino con autoridad suave, como la brisa que parte el silencio, pero no destruye. Su mirada transmitía verdad, su voz recordaba promesas, y sus palabras resonaban como agua fresca en tierra seca. Había algo en ella, algo que no se explicaba con argumentos humanos. No era solamente sabiduría, ni solamente discernimiento. Era algo más profundo, algo que venía del trono eterno. Muchos decían en silencio, ella escucha a Dios. Y era verdad. Una tarde, mientras el cielo ardía como un lienzo pintado por las manos del Creador, Débora levantó su rostro, como si sintiera un llamado invisible. Sus ojos se humedecieron, pero no de tristeza, sino de la certeza de haber escuchado al Señor. Su voz tembló, no de miedo, sino de reverencia. El Señor está cerca, Él se está moviendo. No eran palabras comunes, eran una señal. Dios estaba preparando algo grande. En esos días, la vida era áspera. Las familias vivían con puertas cerradas por temor a los soldados cananeos. Las rutas comerciales estaban abandonadas, los pozos secos. El canto de los niños se había reemplazado por susurros de miedo. Las fogatas ardían con tristeza, y los padres miraban el horizonte preguntándose, ¿hasta cuándo, Señor? Y entre toda esa oscuridad, una voz femenina se levantaba, clara como una trompeta al amanecer. Israel, vuelve al Dios de tus padres. Todavía Él no ha terminado contigo. Y mientras la fe parecía una llama diminuta en la cueva del corazón, aquella mujer se convirtió en llama, en estandarte, en llamado. Era como si el Espíritu Santo soplara sobre ese pequeño fuego que aún ardía y comenzara a encender algo que nadie esperaba. Débora caminaba entre la gente. No era reina, pero reinaba con palabras. No era general, pero comandaba obediencia. No era sacerdotisa del templo, pero su vida era altar. Cada paso suyo dejaba una sensación de paz, como si con su sola presencia recordara a todos, Dios todavía habla y su voz todavía salva. Y fue entonces cuando Dios abrió la puerta del destino. Una mañana, mientras el cielo estaba cubierto de nubes suaves y el aire olía a promesa, Débora llamó a Barak, hijo de Abinoam. Él era guerrero, pero no invencible, valiente, pero inseguro.
Tenía fuerzas, pero le faltaba dirección. Llegó con paso firme, pero con ojos de hombre que ha visto demasiada derrota. Cuando se encontraron, ella no lo saludó como los sabios, lo miró como quien ve propósito escondido. No lo vio como un hombre común, sino como un hombre llamado. Barak, susurró ella, con esa mezcla de ternura y firmeza. ¿No ha mandado Jehová, Dios de Israel? El viento se detuvo, el corazón del guerrero también. Ve, continuó Débora, junta a 10,000 hombres y sube al monte Tabor, porque Jehová entregará a Sísara en tus manos. Barak tragó aire. El nombre de Sísara era como un fantasma de hierro. Sus carros eran pesadilla de los campesinos. Sus soldados eran expertos. Su estrategia implacable, pero Dios había hablado. Y Barak lo sabía. Hubo un silencio. El tiempo otra vez aguardaba una respuesta. Barak miró el suelo, miró el cielo, ya miró a Débora y dijo, casi con voz de niño, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Débora no sonrió ni se sorprendió, solo cerró los ojos, porque ella sabía que no era ella quien iría, sino aquel que la envió. Sus palabras fueron suaves, pero firmes como un roble antiguo. Iré contigo, pero la gloria no será para ti, porque Jehová entregará a Sísara en manos de una mujer. Barak no entendió, pero no importaba. Dios estaba orquestando algo mucho más grande que una batalla. Estaba escribiendo historia y lo haría con manos de mujer, con fe de profetisa, con valor celestial. El cielo empezó a tornarse dorado, la tierra, cansada, empezó a despertar. Un nuevo capítulo estaba por comenzar. Porque cuando Dios llama, incluso los corazones rotos pueden ponerse de pie. Porque cuando Dios llama, hasta una palmera puede convertirse en un trono, y en los ojos de Débora ya se reflejaba la victoria. El amanecer llegó vestido de esperanza. Las nubes se teñían de rosa y oro, como si los cielos festejaran silenciosamente lo que estaba por suceder. El aire era fresco, y el rocío descansaba sobre la hierba como pequeñas lágrimas de gloria. El sonido de pasos sobre la tierra seca comenzaba a resonar otra vez. Pasos de hombres que por primera vez en mucho tiempo no caminaban con cansancio, sino con un leve destello de propósito. Barak, hijo de Abinoam, reunía a los hombres del norte, de Neftalí y Zabulón. No eran soldados de uniforme ni expertos en guerra. Eran pastores, campesinos, artesanos, hombres que habían visto llorar a sus familias bajo el miedo de Sísara. Algunos llevaban espadas oxidadas, otros lanzas improvisadas, quizá heredadas de alguna batalla pasada. Y aunque su equipo era débil, su fe comenzaba a fortalecerse. Miraban al horizonte, pero no solamente veían el monte Tabor, veían la posibilidad de un milagro. Débora caminaba entre ellos. Sus pasos no eran rápidos, pero tenían seguridad. No vestía como una reina, pero sus ojos tenían luz de corona. No empuñaba arma, pero su voz era espada. Cuando la escuchaban, algo dentro de ellos se encendía, como brasas escondidas bajo ceniza. Su valor comenzaba a avivarse. Los hombres se acercaban, y ella los miraba, no como guerreros, sino como escogidos por Dios. En sus rostros, en su cansancio, en sus cicatrices, ella veía un ejército que no pertenecía a los hombres, sino al Altísimo. El monte Tabor se levantaba majestuoso ante ellos. Sus laderas cubiertas de arbustos y pequeñas flores silvestres parecían alfombras vivas que daban la bienvenida a lo divino. Desde su cima se veía el valle de Jezreel, amplio, fértil y tranquilo en apariencia, pero pronto sería campo de batalla. La brisa soplaba suavemente y era como si el Espíritu Santo susurrara a través de ella. «No temas, porque yo estoy con vosotros». Débora levantó la vista, inhaló profundamente y su corazón ardió. No era fuego humano, era el fuego de quien sabe que Dios está a punto de intervenir. Muchos de ellos nunca habían visto un ejército real, pero sabían, por quienes habían escapado, que los carros de hierro de Sísara eran como bestias de acero, veloces e implacables. El ruido que provocaban al avanzar por el valle era como un trueno mezclado con gritos. La tierra temblaba, los corazones también, pero allí, en medio del temor, había una voz que no temblaba,
Una tarde, mientras el sol comenzaba a desvanecerse y el cielo ardía púrpura y escarlata, Débora llamó a Barak y a los capitanes. Los sentó bajo la sombra de unas higueras. El ambiente era solemne, como si el cielo entero estuviera escuchando. Algunos pájaros cantaban suavemente, como si ellos también aguardaran. «Escuchen», dijo ella, «esta no será una batalla entre soldados, sino entre el cielo y la tierra. No miren sus armas, miren al Dios que los llama». Barak inclinó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de reverencia y temor. Pero por primera vez no era temor al enemigo, sino temor santo. Débora continuó, «Dios dice, yo atraeré hacia el arroyo de Cisón a Sísara, al general de Jabín, y con él a sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos». Las palabras eran claras. No había duda, no había tal vez, había promesa. Barak cerró los ojos. Sintió que el peso de sus inseguridades comenzaba a caer, como hojas que caen en otoño. No estaba solo, no era su batalla, era batalla de Dios. Miró a Débora y por un instante no vio a una mujer, vio una antorcha en las manos del Señor, iluminando un pueblo en tinieblas. Ese día, cuando el sol se ocultó, no hubo música, ni gritos, ni celebraciones, pero hubo paz, una paz profunda, silenciosa, reverente, que no venía del entorno, sino del cielo. El monte Tabor se volvió lugar de oración. Algunos doblaron rodillas, otros levantaron los brazos, otros lloraron sin saber por qué. Pero todos, de una manera u otra, entendieron, Dios los había llamado. Esa noche, el cielo estaba limpio, cubierto de estrellas. Era como si cada estrella fuese un testigo eterno. El fuego de las fogatas iluminaba los rostros pensativos. Algunos estaban en silencio, algunos dormían, otros oraban. Débora no dormía. Caminaba lentamente, observando. No hablaba mucho, pero su corazón estaba encendido. Se detuvo en una colina, miró hacia el valle. Y allí, en la quietud de la noche, elevó sus manos y susurró, «Señor, que vean tu mano, no la nuestra». Y el cielo pareció responder con un suspiro de viento suave. Madrugada. Una neblina ligera cubría el valle. Los pájaros aún no cantaban. Todo estaba quieto, como si el mundo supiera que algo grande estaba por suceder. Débora se puso en pie, no con prisa, no con miedo, sino con determinación. Se acercó a Barak, le miró a los ojos y con voz que resonó como trompeta espiritual le dijo, «Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti?» Silencio. Luego Barak exhaló, y ese aire que salió de su pecho no era de miedo, era de valentía. Se puso de pie. La gente lo vio, los corazones latieron, y el monte Tabor, al amanecer, fue testigo del despertar no solo de un ejército, sino de un pueblo que volvía a creer. Y mientras el sol comenzaba a inundar el cielo, como ríos de oro sobre las laderas, el eco de esa voz femenina todavía resonaba, «Jehová, ya ha salido delante de ti». Y en lo profundo todos supieron, la victoria ya había comenzado. El amanecer rompió el silencio con suavidad, como una luz tímida que primero acaricia las hojas antes de tocar los rostros. El cielo, todavía entre gris y dorado, parecía contener su aliento. Había un silencio expectante, como si los árboles, las piedras, el viento y la tierra misma supieran que ese día no era como los demás. Los hombres de Israel comenzaron a descender desde el monte Tabor. No había gritos de guerra, no había cantos de victoria, solo pasos constantes, tranquilos pero cargados de propósito. Cada uno de ellos sentía en lo profundo que no estaban caminando solos, que una presencia invisible pero poderosa iba delante de ellos. No tenían pruebas, pero tenían certeza. El valle de Cisón se extendía como una gran alfombra natural, verde y fértil, pero engañosa. En la lejanía, el ejército de Sísara ya se desplegaba, ordenado, fuerte, confiado. Los carros de hierro imponentes brillaban bajo la luz del amanecer. Eran la imagen perfecta de la imposibilidad humana. Débora observaba desde una colina. No tenía espada, pero tenía visión.
No miraba solamente el campo físico, veía el campo espiritual. Sabía, con una certeza que no nacía de los sentidos, sino del espíritu, que aquel valle pronto no sería campo de muerte, sino de milagro. El viento empezó a soplar más fuerte. Los mantos se agitaban, los cabellos danzaban. Era como si algo invisible estuviera en movimiento. Barak se detuvo por un momento, sus ojos observaron los carros de hierro, los soldados bien armados, las lanzas brillando como estrellas amenazantes. Tragó saliva, no era un guerrero invencible, era un hombre llamado por Dios, un hombre que cargaba una promesa, pero también una realidad. Su pulso se aceleró, sus pensamientos se agitaron, y en ese instante, la voz de Débora llegó, no por los oídos, sino por el alma. No ha salido Jehová delante de ti. Y de pronto, Barak no miró el tamaño del ejército enemigo, miró el tamaño del Dios que lo había llamado. Alzó su espada, no como quien confía en su fuerza, sino como quien se rinde a los planes del Altísimo. El cielo comenzó a oscurecer de forma inusual para la mañana. Nubes densas, grises, pesadas, comenzaron a formarse como si hubieran estado esperando una señal. Un murmullo recorrió las filas de Israel. Un estremecimiento recorrió las filas de Canaán. Y entonces el cielo habló. Primero fue un trueno lejano, luego otro, y otro más. No eran truenos naturales, tenían algo diferente, como si fueran voz, como si fueran anuncio. El viento se convirtió en tormenta. La lluvia comenzó a caer, no suave, sino feroz, golpeando la tierra con ímpetu divino. Los carros de hierro de Sísara, tan imponentes, comenzaron a hundirse en el barro que se formaba rápidamente. Las ruedas se atoraban, los caballos relinchaban, confundidos, los soldados miraban al cielo, desconcertados, todo su poder se volvió impotencia bajo la lluvia celestial. Lo que era imposible para los hombres, era sencillo para Dios. El arroyo de Sison comenzó a crecer, alimentado por la lluvia repentina. Corrientes rápidas comenzaron a formarse, arrastrando armas, hombres, carros. El sonido ya no era de hierro, sino de agua rugiendo, como si los ríos mismos se levantaran en defensa del pueblo de Dios. Barak, viendo aquello, no dudó, sus pasos se volvieron carrera. Israel lo siguió. Los hombres que ayer tenían miedo, hoy corrían como leones, sus pies se hundían en lodo, pero sus corazones estaban más firmes que nunca. La batalla se convirtió en caos para los cananeos, pero en orden divino para Israel. Gritos, agua, truenos, ráfagas de viento. Las nubes negras sobre el valle eran como un manto de juicio, pero para los hombres de Israel era manto de promesa cumplida. Sísara miró el desastre, no entendía, nunca había perdido, nunca había visto su ejército derrumbarse, nunca había visto los cielos pelear en su contra, y supo que no peleaba contra soldados mortales, peleaba contra un Dios vivo. Abandonó su carro, huyó a pie entre barro y desesperación. Su voz ya no era orden, era silencio. Su honor ya no era firme, era polvo. Israel lo perseguía, no por venganza, sino por obediencia. Y mientras corrían, el valle era testigo de algo más grande que una victoria militar. Era testigo del regreso de un pueblo a su Dios. Desde la colina, Débora observaba. No gritaba, no celebraba, solo miraba. Y en su mirada había una reverencia profunda, un temblor santo. No había orgullo, no había exaltación humana. Ella sabía, no era la mano del hombre, era el dedo de Dios. Llovía con fuerza, pero su rostro estaba seco, no porque la lluvia no tocara, sino porque, en ese instante, lo divino tocaba más fuerte. Y en ese momento murmuró casi sin voz: cuando Dios pelea, hasta el cielo se une. Y mientras la tormenta continuaba, todos entendieron, no era solamente una victoria sobre Canaán, era una victoria sobre el miedo, sobre la incredulidad, sobre el silencio espiritual. Ese día, el cielo peleó y ganó. La tormenta había cesado, pero el eco de su poder aún vibraba en el aire. Era como si el cielo todavía estuviera respirando sobre la tierra.
El valle de Sison guardaba huellas de una batalla que no había sido peleada por la fuerza humana, sino por la intervención divina. El suelo, húmedo y marcado por las ruedas encalladas de los carros de hierro, se había vuelto testigo eterno de la caída de la arrogancia del hombre y la exaltación del poder de Dios. Los hombres de Israel, agotados pero encendidos, caminaban bajo un cielo despejándose lentamente, con el corazón ardiendo. Algunos se detuvieron, levantaron el rostro y cerraron los ojos, dejando que el cálido viento secase sus lágrimas. No eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de redención. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que Dios no solo los observaba desde la distancia, sino que caminaba entre ellos. Pero la historia no había terminado. Sísara huía, no corría como un general, sino como un hombre vencido, empapado, cubierto de barro, con el corazón golpeado no solo por la derrota, sino por la revelación. Ningún ejército humano lo había vencido, sino el Dios de Israel. Sus pasos eran torpes, sus ojos miraban atrás, temiendo que el rugir del arroyo o el resplandor de los truenos lo siguiera. No temía a Barak, temía a aquel que había hecho de la lluvia un arma. A lo lejos, entre los encinares, vio una tienda tranquila, con humo suave ascendiendo como incienso. Era de paz, de quietud, de refugio. Se acercó tambaleando. Su respiración era agitada, su mente confusa. Era la tienda de Jael, esposa de Heber Seneo. Ella salió al encuentro, envuelta en un manto claro, con calma en los ojos. No era una guerrera, no era profetisa, no era juez. Era una mujer de tienda, de hogar, de silencio. Pero ese día era parte del plan de Dios. Sísara habló con voz rota, casi suplicante. «Tengo sedes, escóndeme. No digas que estoy aquí». Jael lo miró en silencio. No era mirada dura ni compasiva, era mirada de propósito. Lo invitó a entrar, le ofreció leche tibia en un cuenco sencillo, como quien consuela a un viajero. Cubrió su cuerpo cansado con una manta. Y cuando él cerró los ojos, no solamente buscando descanso, sino escapando de la realidad, ella sabía, no era un momento humano. Mientras Sísara dormía, no por paz, sino por cansancio, por derrota, por voluntad divina, Jael se quedó quieta. Afuera, el viento soplaba suave, moviendo los bordes de la tienda. El sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte de un ámbar silencioso. Y ella, con manos firmes y corazón obediente, entendió que Dios también escribe historia con las manos de mujeres anónimas. Y cuando el acto estuvo completo, el cielo pareció quedar en silencio. No era violencia, era justicia, no era crueldad, era cumplimiento. Momentos después, Barak llegó, jadeando, con su espada aún húmeda por la batalla. Sus ojos buscaban al enemigo vencido, pero Jael lo miró con calma y con voz serena pronunció las palabras que cerrarían una era. «Ven, te mostraré al hombre que buscas». Y allí, en esa tienda humilde, no había un general victorioso, sino un hombre que había sido derrotado, no por ejército, ni por rey, ni por espadas, ni por carros, sino por el Dios que todo lo ve. Barak exhaló. No hubo gritos, no hubo celebración, solo silencio, un silencio reverente, un silencio que decía, Jehová ha vencido. En lo alto del monte Débora supo, no necesitó mensajero, no necesitó noticia. Cuando el viento tocó su rostro, cuando el cielo se calmó después de la tormenta, cuando la paz descendió como rocío sobre su alma, ella supo, la batalla había terminado. Pero la verdadera historia acababa de empezar. Esa noche, el cielo estuvo más claro que nunca. Podía verse cada estrella, como si brillaran más intensamente para recordar que, incluso en la oscuridad más profunda, Dios siempre tiene un plan. A la mañana siguiente, durante el amanecer, cuando la luz tocó los valles, cuando los pájaros comenzaron a cantar nuevamente, cuando la tierra volvió a respirar sin el peso del miedo, Débora y Barak se levantaron, pero no para pelear, sino para cantar. No era un canto como los de los hombres, no era canto de victoria humana, era canto que nacía desde el altar del alma.
Era canción que hablaba del Señor, que contaba aquello que los ojos humanos habían visto y que los corazones jamás olvidarían. Y Débora comenzó a cantar, con voz dulce pero firme, con voz humana pero llena del Espíritu, y su canción decía: líderes marcharon al frente, el pueblo se ofreció voluntariamente, bendecida al Señor, Jehová salió desde Seir, la tierra tembló, los cielos destilaron, las nubes derramaron aguas, los montes temblaron delante de Jehová. Israel escuchaba, no solo sus oídos, sus almas, y entendieron, no era simplemente poesía, era verdad eterna. En aquellos días, Débora no solo fue jueza, fue voz, voz que recordaba, voz que contaba lo que Dios había hecho, y esa voz no desapareció, porque donde hay una mujer que escucha a Dios, la historia escucha también. El canto continuaba como un río de memoria viva, fluyendo desde lo profundo del alma de Débora. No era solamente un himno, era testimonio. Era como si cada palabra, cada verso, cada respiración tuviera la figura del cielo impresa en su sonido. La gente se juntaba alrededor. Algunos cerraban los ojos, otros miraban al horizonte, pero con una mirada nueva, limpia, restaurada. A través de aquella canción, comprendían que Dios no solo había intervenido, Dios había caminado con ellos. El viento soplaba suave, moviendo los mantos, agitando con ternura los cabellos. Parecía que la creación entera escuchaba. Pájaros, árboles, tierra y cielo, todo estaba en silencio. No era silencio vacío, sino silencio reverente. El tipo de silencio que solo aparece cuando Dios ha hablado. Débora elevó su voz con mayor intensidad. Sus ojos brillaban, no por lágrimas, sino por ese fuego invisible que arde en aquellos que han visto la fidelidad del Señor de cerca. Los caminos estaban desiertos, los viajeros evitaban las rutas. Aldea tras aldea estaba vacía, hasta que me levanté yo, Débora. Me levanté como madre en Israel. Cuando pronunció la palabra madre, las mujeres presentes sintieron algo inexplicable. No era solo un título materno, era una representación del corazón de Dios, que pastorea, guía, cuida, corrige y levanta. Ella no se había levantado para gobernar sobre el pueblo, sino para cuidarlo, para recordarle que aún tenía Padre Celestial. Barak escuchaba, no como guerrero, sino como hijo. Sabía que aquella victoria no le pertenecía y no le dolía. Al contrario, le daba paz, porque entendió que la verdadera victoria no era sobre los cananeos, era sobre el temor que lo había paralizado durante años. Cuando Débora cantaba, el pueblo se veía a sí mismo reflejado. Recordaban los años de dolor, recordaban los caminos vacíos, los pozos descuidados, las casas cerradas por temor, los corazones apagados, pero también recordaban el momento en que Dios habló a través de aquella mujer bajo la palmera. Recordaban cuando comenzó a arder la esperanza. Un anciano, con sus manos temblorosas, murmuró: yo fui uno de esos viajeros que ya no salían. Yo tenía miedo, pero ahora ya no. Una madre, sentada con su hijo sobre las piernas, lo abrazó más fuerte, mientras susurraba: hijo, hoy celebramos no nuestra fuerza, sino nuestro Dios. Las voces comenzaron a unirse, primero algunas, luego más, hasta que todo Israel, reunido, se convirtió en coro. No eran cantantes, pero sus voces tenían algo que ninguna técnica puede otorgar: gratitud genuina. El sonido se elevaba al cielo y parecía que el cielo respondía con luz, con calor, con paz. «¿Ves, Señor?», susurró Débora en su corazón, «tu pueblo canta otra vez». Aquel canto no solo relataba una batalla, relataba un regreso, un camino de retorno a Dios. Después de años de olvido, de idolatría, de caminos oscuros y decisiones erradas, Israel recordaba quién era. No eran esclavos del temor, ni víctimas del enemigo. Eran pueblo del Dios vivo. Débora caminaba entre ellos, lenta, serena. No necesitaba que la reconocieran. Ella sabía que su propósito no era ser aplaudida, sino ser señal, una señal que apuntaba siempre al cielo. Barak se acercó a ella en silencio, no como general, sino como hombre que reconoce la mano de Dios. Se detuvo frente a ella, inclinó ligeramente la cabeza,
y pronunció palabras simples, pero llenas de humildad. Ahora sé que Dios no busca a los más fuertes, solo busca a los que escuchan. Débora asintió, no respondió, no hacía falta. Pasaron los días, Israel descansó. Por primera vez en años, el sonido de la risa volvió a llenar las aldeas. Las puertas de los hogares se quedaron abiertas. Los niños jugaban libremente por los campos. Las familias regresaron a los caminos y los pozos volvieron a estar rodeados de vida. El temor retrocedió como una marea. En los campos, las flores volvían a abrirse con libertad. En los corazones, la fe volvía a florecer. La presencia de Dios no se sentía distante, se sentía cercana, como el calor de un fuego compartido, como la sombra de un árbol en pleno verano, como el susurro de un padre que dice «Yo siempre estuve aquí». Y en medio de todo eso estaba la palmera de Débora. No tenía oro, ni inscripciones, ni recuerdos tallados, pero todos sabían que ese lugar era diferente. No porque la palmera fuera especial, sino porque alguien había escuchado a Dios allí. Muchos iban para sentarse bajo su sombra. No buscaban juicio, sino dirección. No buscaban consejo humano, sino la brisa del Espíritu. Algunos iban a solas y se sentaban en silencio. No escuchaban voces del cielo, pero sí escuchaban su alma, y en ese silencio aprendían a orar otra vez. Débora observaba a menudo desde lejos, ya no como jueza, sino como testigo. Testigo de lo que Dios hace cuando un corazón se rinde. Testigo de cómo, cuando el pueblo se humilla, Dios se acerca. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, ella se quedó sola bajo la palmera. El viento movía suavemente las hojas, produciendo un sonido leve, como murmullo sagrado. Todo estaba tranquilo. Su corazón estaba lleno, no de orgullo, sino de reverencia. Dejó escapar un suspiro y dijo con voz suave: «No fui yo, Señor, fuiste tú». Y el viento, al rozar su rostro, pareció responder, como un amén silencioso. Años después, muchos recordaban la historia como una crónica de batalla. Pero los que la habían vivido sabían una verdad más profunda. No fue la historia de una guerra, fue la historia de un despertar. El despertar de un pueblo que había olvidado a su Dios, y que en medio del silencio escuchó su voz otra vez. A veces no es la fuerza lo que nos hace vencer, sino la obediencia. No es la espada lo que derriba gigantes, sino escuchar la voz de Dios y caminar en ella, aun cuando no entendamos. Porque cuando Dios decide pelear por nosotros, no importa cuán grande sea el enemigo, importa cuán grande es el Dios que está con nosotros. Y a veces Dios elige a las personas más inesperadas para mostrar su gloria. Aquellas que no confían en su poder, sino en su presencia. Aquellas que no levantan su nombre, sino el de Él. El viento del amanecer se colaba entre las colinas suaves de Israel, trayendo consigo un aroma de tierra húmeda y de nueva vida. Los campos, antes endurecidos por el miedo y la sequedad del alma, ahora germinaban esperanza. Los árboles daban fruto nuevamente, los pozos estaban llenos, los caminos abiertos, los hogares en calma. Pero más hermoso aún era esto: los corazones estaban despiertos. Habían vuelto a recordar al Dios que los llamó, al Dios que los libró, al Dios que los restauró. Y en medio de ese renacer, Débora se volvía menos figura pública y más alma silenciosa. Ya no era solamente la jueza bajo la palmera, era mujer de oración. Mujer que contempla, mujer que recuerda y que sabe que recordar es esencial, porque olvidar es peligroso. Había aprendido que las batallas no se ganan en los valles, sino en la fe, en el silencio, en el lugar secreto. Y por eso a menudo se alejaba, caminando entre los olivares y las colinas, buscando no reconocimiento, sino presencia. Era como si su alma, tranquila y llena, fuera ahora el verdadero santuario. Una mañana, mientras el cielo se pintaba de tonos suaves, lila, rosa, beige, Débora se detuvo sobre una roca y miró el horizonte. Allí, ante sus ojos, se desplegaba la tierra de Israel iluminada, y un pensamiento profundo, dulce, ardiente, la llenó. Cuando un pueblo vuelve su rostro hacia Dios, el cielo también vuelve su rostro hacia el pueblo.
cerró los ojos, escuchó, no el sonido de multitudes, no el ruido de carros, no la voz de líderes, escuchó la brisa que siempre habla sin hablar, la brisa que le recordaba que Dios no habita en el estruendo, sino también en el susurro. Mientras tanto, en las aldeas, las madres contaban a sus hijos la historia, pero no contaban una simple guerra, sino algo más profundo. Hijitos, decían con voz suave, mientras preparaban el pan, Dios no nos salvó cuando tuvimos armas. Dios nos salvó cuando tuvimos fe. Y los niños, con sus ojos grandes mirando a sus madres, aprendían que el poder de Dios no siempre llega con espada, sino a veces con una voz pronunciada por una mujer. En los pozos los ancianos se reunían a conversar. Contaban historias de la mano levantada de Moisés, del arca en el Jordán, del muro de Jericó, de Gedeón y sus trompetas. Y ahora también contaban con honor lo que Dios había hecho con Débora, con Barak, con Jael. Ya no contaban para entretener, sino para recordar, porque recordar es volver a creer, y algunos ancianos decían, antes caminábamos con temor en los senderos, ahora caminamos con fe, y no es que el enemigo haya desaparecido, es que ahora sabemos que no caminamos solos. Una noche, mientras las estrellas brillaban con fuerza sobre los campos silenciosos, Débora estuvo sentada junto a una fogata, escuchando a una familia orar. No hacían oraciones largas, ni teológicas, ni brillantes. Eran simples, eran verdaderas. Señor, decía un padre de familia, antes teníamos miedo, ahora tenemos esperanza. Antes solo sobrevivíamos, ahora vivimos. Gracias porque estás con nosotros. Y en esa oración sencilla, Débora reconoció algo que le estremeció el alma. La verdadera victoria no fue vencer a Sísara, sino aprender a depender de Dios nuevamente. Pero Débora también sabía algo más, algo que la historia humana suele olvidar, que cuando Dios trae victoria, no es para que el pueblo se quede quieto, sino para que avance. Un día reunió a los líderes, no para juzgar, no para reprender, sino para instruir, para sembrar visión. Los sentó bajo la sombra de palmeras como lo había hecho en días pasados. Pero esta vez su voz era distinta, era menos juez y más madre espiritual. Israel dijo, Dios no nos habló para un momento, nos habló para un camino. Los hombres escuchaban, sabían que aquellas palabras no eran estrategias humanas, eran dirección celestial. No basta con haber visto su mano, continuó, ahora debemos buscar su rostro. Silencio. Y oigan bien, dijo con voz firme, la tierra puede estar en paz, pero si el corazón se aleja, volverá el temor. Las miradas se cruzaron, había comprensión, había temor santo. Por eso susurró, no dejen de orar, no dejen de escuchar, no dejen de caminar en obediencia. Y sus palabras, aunque simples, se volvieron hierro en el alma, porque hay victorias que se logran con espada, pero hay victorias más importantes que solo se logran con corazón. Muy temprano, otra vez, Débora subió sola a una colina. Se sentó, observó el amanecer. El sol, lento, parecía abrir los cielos como cortinas, mostrando colores cálidos, suaves, acogedores. La luz tocaba su rostro como bendición, y ella, sin decir palabra, solo cerró los ojos y dejó que el silencio la rodeara. El silencio, ese silencio sagrado que no es vacío, sino presencia, ese silencio que no es soledad, sino compañía divina, ese silencio que no es ausencia, sino llenura. Y allí, en ese silencio, Débora oró, no con palabras, oró con su alma entera. Y ese tipo de oración nunca se pierde. Años más tarde, las nuevas generaciones seguían caminando por los senderos de Israel. Los campos seguían floreciendo, las familias seguían cantando, y la historia de Débora seguía viva, no solo en la memoria, sino en el alma, porque no era solo la historia de una mujer, eran las huellas de Dios caminando entre su pueblo. Hay momentos en la vida donde Dios no solo quiere librarnos de una batalla, quiere despertarnos, quiere que volvamos a escuchar su voz, que volquemos el corazón, que caminemos con Él. A veces su mayor milagro no es cambiar la situación, sino cambiar nuestro corazón dentro de ella. Porque la verdadera victoria no siempre está en lo que logramos,
sino en quién llegamos a ser cuando aprendemos a confiar. El cielo, en esa mañana suave, se teñía de un dorado delicado. El aire tenía un susurro leve, como si el viento trajera memoria. La luz se deslizaba sobre las hojas de los olivos, haciendo brillar gotas de rocío como pequeñas perlas escondidas. Era un paisaje tranquilo, pero dentro del alma de Débora, algo más profundo sucedía. El eco de Dios aún resonaba. Ya no había trompetas, no había ejércitos marchando, no había carros de hierro, ni temores opresivos. Pero eso no significaba que la guerra había terminado. Porque hay batallas que no se libran en los valles, se libran dentro del corazón. Débora lo sabía bien. En ocasiones la lucha más silenciosa es la que decide el futuro, aquella que no ve nadie, aquella que enfrenta el alma cuando está sola ante Dios. Una tarde, Débora entró al pueblo. Ya no era vista solo como la profetisa o la juez. Ahora era una voz espiritual, una guía, un alma firme, una madre para muchos. Los niños corrían entre las calles de tierra. El sonido de sus risas era como campanillas pequeñas celebrando la paz. Las mujeres tejían en los patios, conversando bajo la sombra de los techos de barro. Los hombres, en los campos, sembraban trigo y olivo, como quien siembra no solo alimento, sino futuro. Y sin embargo, mientras caminaba, Débora observaba. Sí, había paz exterior, pero ¿y la interior? A veces, el peligro no está delante, sino dentro. No en el enemigo visible, sino en el olvido silencioso. El olvido es enemigo. Olvidar quién nos salvó, olvidar por qué fuimos rescatados, olvidar que la paz siempre es un regalo, no una garantía. Débora, por eso, no dejó de hablar. Una tarde, se reunió nuevamente bajo la palmera de Israel. No para juzgar conflictos, sino para enseñar. La escena era distinta ahora. La gente no venía solo para que alguien resolviera sus problemas, sino para aprender, para escuchar, para permanecer firme. Débora miró a todos y habló con suavidad, pero con verdad. La paz no es ausencia de guerra, la paz es presencia de Dios. Hubo silencio. Algunos inclinaban la cabeza, otros apretaban sus manos. Había emoción, había reverencia. Israel añadió: cuando Dios les libera, no es solo para que estén tranquilos, es para que estén cerca. Y aquellos que escuchaban sabían que había algo más que tierra prometida. Había intimidad prometida. Barak también estaba allí, no como el valiente capitán que lideró 2 tribus, sino como un hombre transformado, humilde, profundamente consciente de que la victoria fue un regalo, no un mérito. Sus ojos, alguna vez marcados por inseguridad, ahora reflejaban gratitud. Se acercó a Débora, con respeto. No sabía que la verdadera batalla empezaba después de la victoria, dijo en voz baja. Débora sonrió, con esos ojos donde parecía habitar paz. Las victorias de Dios siempre nos conducen a una relación con Él. El problema es que muchos aman la victoria, pero no aman al Dios que la dio. Barak bajó la cabeza. La lección era clara. No se trataba de ganar, se trataba de permanecer. Días después, Débora caminaba sola por el campo. La tierra, ahora bajo la luz del atardecer, parecía una pintura viva, trigo dorado moviéndose como olas suaves, árboles quietos como centinelas silenciosos, y el cielo pintado de naranja, púrpura y dorado. Se sentó sobre una roca, miró el horizonte, oró. Esta vez sí habló. Señor, que Israel no solo entienda tu poder, sino tu corazón. Y esa oración, aunque simple, fue casi eterna, porque hay oraciones que cruzan generaciones. Al caer la noche, el cielo se llenó de estrellas, estrellas pequeñas, titilantes, frágiles, pero firmes, luces pequeñas, pero persistentes. Y Débora pensó, así son los que permanecen, pequeños a los ojos del mundo, pero brillantes a los ojos de Dios, luces humildes, pero que nunca se apagan. Pasaron los años, la tierra siguió dando fruto, las familias siguieron cantando, las generaciones siguieron recordando, y Débora, no como líder exaltada, sino como ejemplo silencioso de fe, como luz, como madre espiritual, como recuerdo vivo de que Dios puede usar lo que el mundo no esperaría
para mostrar lo que solo el cielo entiende. No fue su espada, no fue su fuerza, no fue su posición, fue su obediencia, fue su corazón rendido, porque cuando Dios quiere hablar a una nación, a veces no levanta un rey, levanta una madre, una voz, un corazón, y su vida dejó una enseñanza invisible pero poderosa. Hay victorias que nunca ocurren en los campos de batalla, pero transforman un pueblo entero. Entre las familias se empezaron a repetir frases que formaron parte de su legado espiritual. Quien oye la voz de Dios nunca más caminará en silencio. La fe no siempre ruge, pero siempre permanece. Dios no busca fuerza, busca rendición. Y esas frases, aunque sencillas, eran faro, eran fuego, eran verdad. Y así, en medio de aquel Israel restaurado, aún lleno de fragilidad humana, pero sostenido por la gracia divina, quedó escrito no solo en pergaminos, sino en corazones. Hubo una mujer juez, una mujer profetisa, una mujer de Dios, una mujer que escuchó, y por escuchar, Dios habló a través de ella. Cuando Dios busca un instrumento, no busca lo más fuerte, ni lo más capacitado, ni lo más visible. Busca un corazón dispuesto, un alma que escuche, un espíritu que obedezca. Quizás tú no tienes espada, quizás no tienes título, quizás no tienes poder, pero si tienes fe, Dios puede levantar historia desde tu fe. No importa cuánto ruido haya a tu alrededor, si tu alma escucha, Dios aún puede hablar. El sol descendía lentamente, como si el cielo quisiera abrazar la tierra antes de despedirse. El horizonte se vestía de tonos anaranjados, dorados y rosados, pareciendo un fuego suave que no quema, sino que consuela. El aire olía a tierra tibia, a trigo recién cortado, a hogar. Había calma, pero no era una calma cualquiera, era una calma que tenía historia. Israel vivía en paz, no solo paz exterior, había una paz interior que se había sembrado en medio de la guerra, y esa es la paz que permanece. Aquella generación caminaba diferente, levantaba los ojos al cielo con seguridad, compartían pan con gratitud, enseñaban a sus hijos no solo a orar, sino a escuchar. Ya no temían los caminos, ni el valle, ni la sombra, porque sabían que no había victoria sin presencia, y no había presencia sin obediencia. Ahora la obediencia era parte del aire que respiraban, no era obligación, era destino. Un día, Débora reunió a varios jóvenes junto a la palmera que había sido su lugar de juicio, su altar, su escuela espiritual. El tronco, fuerte y antiguo, parecía guardar secretos del cielo. El suelo bajo ella estaba marcado por pasos, por lágrimas, por decisiones. Los jóvenes, sentados en círculo, esperaban escuchar algo de ella, algo profundo, algo grande, algo como estrategia, profecía, misterio. Pero ella solo cerró los ojos, aspiró hondo el aire suave de la tarde y susurró: la mayor voz de Dios no siempre estruena, a veces solo susurra. Los jóvenes esperaban más palabras. Ella guardó silencio. El silencio se volvió enseñanza. Aprendieron que Dios no siempre se revela con estruendo, pero sí siempre se revela donde hay silencio, reverencia y un corazón abierto. Otro día, en los campos, una niña se acercó a Débora. ¿Dios puede hablarle a una niña?, preguntó, con esos ojos donde cabía todo lo eterno. Débora se inclinó, le tomó las manos, sonrió con ternura, como una madre. Dios puede hablarle a cualquier alma que esté dispuesta a escucharlo. La niña bajó la mirada, emocionada. Débora continuó: no se trata de ser grande, se trata de estar rendido. La niña levantó la vista, y allí empezó a nacer algo, una fe pequeña, pero viva, sembrada por una mujer, regada por Dios. Con el tiempo, ya anciana, Débora caminaba más despacio. Sus pasos eran lentos pero firmes. Sus manos tenían arrugas, pero también historias. Sus ojos estaban cansados de los días, pero llenos de luz. Había aprendido algo maravilloso. No todos los milagros hacen ruido. Algunos milagros simplemente cambian un corazón. Una tarde silenciosa, mientras el viento soplaba suave entre las cañas, Débora se recostó junto a una piedra grande en las colinas. Miró el cielo. Las nubes parecían moverse como un río sereno.
todo estaba quieto, y en esa quietud Débora sonrió, no por recuerdo de guerra, no por triunfo, sino por presencia. Sentía la presencia de Dios cerca, no como fuego, no como estruendo, como susurro, como abrazo, como esperanza. Y allí, en ese instante tranquilo, comprendió algo que quizás había sentido toda su vida, pero hoy lo veía claro, como si el cielo se lo revelara. La verdadera grandeza no está en liderar a muchos, sino en permanecer fiel en lo secreto, porque antes de ser juez, ella fue oyente. Antes de hablar al pueblo, escuchó a Dios. Antes de guiar a multitudes, aprendió a rendirse. Y eso en el reino de Dios es verdadera grandeza. La historia de su vida no estaba escrita solo en los pergaminos de Israel. Estaba escrita en los campos, en los caminos, en los corazones, en cada alma que aprendió a creer no solo por milagro, sino por intimidad. Porque Dios no llamó a Débora para que solo guiara un ejército. La llamó para despertar una generación que no buscara milagros aislados, sino presencia continua, no victorias momentáneas, sino obediencia permanente. Y el legado de esa mujer no fue una espada, fue una voz que aprendió a escuchar, una voz que aprendió a confiar, una voz que aprendió a obedecer, una voz que supo cuándo hablar y supo cuándo callar. Hoy, cuando alguien pasa por aquel lugar, dicen, este no es solo un camino, es un testimonio, porque las piedras recuerdan, los árboles recuerdan, los corazones recuerdan que hubo una mujer que creyó. Y por creer Dios habló, y quizás esa sea la enseñanza más poderosa de su historia. No hay vida común cuando hay fe, no hay alma ordinaria cuando hay rendición, no hay voz silenciosa cuando hay obediencia. Y así, al caer otra vez el sol detrás de las colinas, se oye un susurro suave en el viento. No es un canto, no es un grito, es un recuerdo vivo. Bendita sea la mujer que escuchó la voz de Dios. Al final, todo lo que logramos en esta vida pasa, todo lo que obtenemos se desvanece, pero lo que vivimos con Dios permanece. Dios no busca hombres o mujeres perfectos, sino corazones sensibles. No busca grandeza humana, sino rendición espiritual. Hoy no necesitas una plataforma para impactar, necesitas intimidad. La verdadera influencia nace en el lugar secreto, donde el alma se encuentra con Dios. Ahí comienzan las historias que el cielo nunca olvida. El paisaje de Israel estaba en calma, pero no era el mismo que antes. No era solo una tierra libre, sino una tierra despierta. Algo había cambiado, no en el suelo, sino en los corazones. Era como si cada piedra recordara, como si cada árbol guardara un susurro, como si cada camino hablara. Porque Dios no solo había liberado a su pueblo, lo había despertado, y esa es una obra más profunda, más duradera, más eterna. Débora ya era anciana, sus pasos eran lentos, sus rodillas cansadas, pero su corazón aún ardía como un fuego que no se apaga con los años, porque no es fuego humano, sino fuego celestial, un fuego que no destruye, un fuego que purifica, un fuego que ilumina, un fuego que enseña. Una mañana, cuando el cielo aún tenía restos de color violeta y el aire estaba lleno de bruma, Débora se dirigió nuevamente a la palmera. Ya no estaba allí para hablar de juicios ni decisiones. Estaba allí para algo más profundo, recordar, y al tocar el tronco áspero con sus manos arrugadas, cerró los ojos. No estaba recordando una victoria militar, sino una victoria espiritual. Recordaba cuando Dios dijo, recordaba cuando Dios usó, recordaba cuando Dios transformó, recordaba cuando ella simplemente obedeció, porque obedecer fue su mayor acto de fe. Un grupo de mujeres se le acercó. No venían a pedir justicia, venían a pedir sabiduría. Algunas tenían lágrimas, otras tenían preguntas, otras simplemente querían estar cerca. Una de ellas, joven, con un bebé en brazos, preguntó, ¿cómo supiste que Dios quería usarte? Su voz temblaba, como si tuviera miedo de la respuesta. Débora la miró con dulzura y respondió, casi en un susurro, porque antes de que yo supiera que Él quería usarme, aprendí a estar cerca de Él. La joven respiró profundo, no entendía todo, pero entendió lo suficiente.
Entonces Débora añadió, cuando Dios encuentra un corazón que escucha, no necesita buscar otro. En ese mismo lugar, Débora levantó sus manos lentamente. Sus ojos estaban húmedos, pero no de tristeza, sino de reverencia. No es por fuerza, susurró, es por su espíritu. Y esas palabras, aunque dichas suavemente, retumbaron, primero en los corazones y luego en la historia. Esa tarde, mientras el cielo se llenaba de luces doradas, Débora caminó entre los campos. Los agricultores la miraban pasar con respeto, con cariño, con gratitud. Ya no la veían solo como juez o profetisa, sino como testimonio vivo de que Dios puede habitar en un corazón humano. Una niña pequeña la vio y corrió hacia ella. Abuela Débora, ¿cómo es Dios? La pregunta cayó como una gota pura de inocencia. Débora se inclinó, tomó sus manitas y mirando los ojos limpios de la niña, dijo, Dios es como este viento que no ves pero sientes. La niña cerró los ojos y dejó que el viento la acariciara el rostro. Sonrió, entendió, sin palabras, entendió. Más tarde, al caer el sol, un grupo de jóvenes guerreros se acercó a Débora. Eran fuertes, eran valientes, pero no estaban allí buscando estrategia, estaban buscando dirección. Uno de ellos preguntó, ¿qué debemos hacer para que Israel permanezca firme? Débora levantó su mirada y con voz suave pero firme dijo, no se trata de permanecer fuertes, sino de permanecer fieles. Los jóvenes bajaron sus armas, porque entendieron que las batallas no siempre se ganan con escudos, sino con corazones rendidos. Y así, la mujer que un día juzgó, la mujer que profetizó, la mujer que dirigió, ahora solo quería hacer una cosa, instruir a los corazones a permanecer, no a luchar siempre, no a ganar siempre, sino a permanecer siempre, porque permanecer también es victoria. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas como una cortina brillante sobre el pueblo, Débora se sentó en silencio, mirando el cielo. No tenía espada, no tenía autoridad política, no tenía energía para liderar, pero tenía algo que nunca envejece, una fe viva. Y esa fe, en su silencio, brillaba más que en los días de guerra, porque hay momentos donde Dios no se glorifica en nuestra fuerza, sino en nuestra fidelidad. Su corazón se llenó de paz, una paz madura, probada, que no necesita evidencia porque tiene historia. Una paz que no se sostiene por lo que ve, sino por lo que sabe. Sabía que Dios había sido fiel, sabía que su voz nunca había dejado de hablar, sabía que su vida, aunque sencilla, había sido usada para algo eterno, y ese pensamiento la llenó de adoración, no adoración de palabras, adoración de alma. Un suspiro salió de sus labios. Señor, gracias por usarme, no como un instrumento grandioso, sino como un corazón obediente. Y eso fue suficiente, porque el cielo no exalta al más brillante, exalta al más rendido. No exalta al que habla más fuerte, sino al que escucha más profundamente. No exalta al que conquista, exalta al que permanece. Y en esa noche silenciosa, bajo ese cielo que parecía escuchar, una mujer anciana, sin espada, sin títulos, sin multitudes, se convirtió, una vez más, en el testimonio vivo de que Dios sigue hablando. A veces buscamos hacer cosas grandes para Dios, pero olvidamos que Dios busca hacer cosas profundas en nosotros. No se trata de hacer mucho, se trata de estar cerca. Él no busca brillo externo, sino fuego interno. La verdadera grandeza espiritual no está en lo que conquistamos, sino en lo que obedecemos, no en lo que logramos, sino en lo que rendimos. Cuando un corazón escucha, el cielo habla. La mañana despertaba lentamente, como si el cielo quisiera tomar aire antes de hablar. El amanecer no estalló en luz, sino que fue desplegándose como un manto suave, delicado, casi sagrado. Los tonos dorados acariciaban la tierra y el murmullo del viento traía consigo una sensación de santidad. Había atmósfera de despedida, pero no de tristeza. Era una despedida serena, llena de gratitud, llena de memoria, llena de Dios. Débora ya estaba avanzada en años. Su mirada, aunque cansada, seguía iluminada por algo que no envejece, la presencia de Dios. Caminaba con pasos cortos, apoyada en su bastón,
pero dentro su espíritu caminaba con la misma firmeza de aquel día en que se levantó como juez en Israel. Hoy no había guerra, hoy no había profecía, hoy había testimonio. Su vida misma era la profecía. Se sentó junto a la palmera que había sido testigo de tantas decisiones, de tantas lágrimas, de tantas victorias silenciosas. El árbol se erguía alto, quieto, como si honrara su presencia. El aire estaba en calma, el tiempo también. Y en ese silencio sagrado, Débora habló, no a multitudes, sino al alma de su nación. No habló con voz fuerte, no habló para convencer. Habló como quien deja un legado, como quien no solo cuenta historia, sino que la deposita como semilla en los corazones. Israel murmuró suavemente, Israel, no olvides. Sus palabras se perdieron lentamente en el viento, pero no se perdieron del todo, porque hay palabras que no se quedan en el aire, se quedan en el alma. Un grupo de personas se reunió, no por convocatoria humana, sino porque sus corazones se sintieron llamados. No había anuncio, ni evento, ni ceremonia, solo presencia. La presencia de alguien que había caminado hombro a hombro con Dios. Uno de ellos le preguntó con ternura, «Madre Débora, ¿qué es lo más grande que has visto?» Ella no mencionó batallas, no mencionó victorias, ni estrategias, ni milagros. Sonrió con sencillez y dijo, «Lo más grande que he visto es que Dios se acerca al corazón que lo busca». Silencio. Nadie respondió. No hacía falta. Sus palabras eran alimento. Otro joven preguntó, «¿Y qué es lo más valioso que aprendiste?» Sus ojos se humedecieron, no por nostalgia, sino por profundidad, y respondió, «Aprendí que la fe no siempre es un rugido, a veces es un susurro que se niega a callar». Y esa frase se quedó flotando en el alma de todos, como melodía, como verdad, como legado. El viento sopló suave, los árboles guardaron silencio, el cielo estaba quieto, se sentía algo santo en el aire, la tierra misma parecía escuchar. Entonces Débora levantó sus manos, no para profetizar, no para declarar, sino para adorar. Y su adoración fue diferente a todas las anteriores. No tenía urgencia, no tenía súplica, no era intercesión, era gratitud pura, gratitud madura, la gratitud de alguien que ha visto a Dios y sabe que, después de verlo, ya no necesita nada más. No fue una oración larga, fue solo un susurro. «Gracias por haber estado conmigo», dijo eso, y lo dijo todo. La escena parecía intocable. La luz acariciaba suavemente su rostro. El viento apenas movía los mantos. Algunas lágrimas brotaron entre los presentes, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de reverencia, porque estaban viendo algo no solamente bello, estaban viendo algo santo. Y así, esa mujer que había guiado ejércitos sin empuñar espada, que había profetizado sin buscar trono, que había juzgado sin dejar de amar, ahora se despedía con lo más poderoso que alguien puede dejar, un testimonio vivo de fe. El cielo estaba en silencio, pero era un silencio habitado, como si Dios mismo honrara en silencio aquello que sus ojos consideran valioso. No su fuerza, no su posición, no su fama, sino su obediencia. Y así, aquella que fue llamada Madre de Israel se convirtió finalmente en un reflejo del corazón de Dios. Ese día no se escribió un capítulo de historia, se escribió un legado eterno. No quedó solo en pergaminos, quedó en almas. No quedó solo en memorias, quedó en vidas. Porque Dios no escribe solo con tinta, Dios escribe con personas. Muchos años después, muchos siglos después, aún se sigue diciendo, hubo una mujer que escuchó la voz de Dios y su vida se convirtió en voz de Dios. Dios no necesita héroes, necesita corazones. No busca grandeza humana, busca rendición espiritual. Él no llama siempre a los preparados, sino que prepara a los llamados. Si tu alma está dispuesta, si tu corazón está abierto, si tu espíritu está rendido, Él también puede escribir historia contigo, porque la verdadera obra de Dios siempre comienza con un corazón que se atreve a decir, «Habla, Señor, que tu siervo escucha».